Bienvenidos a este video tutorial donde aprenderemos a usar el guión largo en cualquier texto literario. Para empezar, comenzaremos con una definición de la RAE que dice: signo de puntuación representado por un trazo horizontal de mayor longitud que el correspondiente al guión corto, con el cual no debe confundirse. Cuando se usan dos rayas, una de apertura y otra de cierre, para introducir un inciso dentro de un periodo más extenso, estas se escriben pegadas a la primera y a la última palabra del periodo que enmarcan, y separadas por un espacio de la palabra o signo que las precede o las sigue. Bien, un poco rollo la verdad esta definición, pero aquí tenemos un buen ejemplo para comenzar. Aquí tenemos una frase que dice: para él la fidelidad, cualidad que valoraba por encima de cualquier otra, era algo sagrado. En esta frase simple vemos que tenemos dos guiones largos, uno que empieza y otro que termina. Pues esto de aquí quiere decir que comenzamos diciendo para él la fidelidad, o sea, como si estuviéramos empezando a escribir una frase sobre, en este caso, un personaje varón. Y aquí el primer guión largo significa acotar lo que significa más intensamente la palabra fidelidad, que aquí dice cualidad que valoraba por encima de cualquier otra. Es como hacer un pequeño inciso antes de seguir la frase. Pues es bastante sencillo este primer ejemplo. Vamos con el segundo ejemplo. Un diálogo. Sabemos que antes de empezar un diálogo hay que poner un guión largo. Aquí dice una pregunta: ¿cuándo volverás? No tardes, preguntó. Este guión largo, que es una acotación de lo que está preguntando el chico o la chica, el personaje, es bastante sencilla esta también. Vamos a la siguiente. ¿Cuándo volverás? No tardes. Se secó el sudor. Comparando la primera frase con esta, vemos que hay dos claras diferencias. En la primera, la acotación, o sea, el guión largo donde está preguntó, vemos que no hay ningún punto y seguido en la frase no tardes. No hay ningún punto ahí. Y la palabra preguntó está en minúscula. Pero en la segunda frase vemos que hay un punto en no tardes. Y luego la frase se secó el sudor empieza en mayúscula. ¿Qué quiere decir esto? Que en la primera frase, ¿cuándo volverás? No tardes, sin punto y en minúscula el pregunto, se define como cuando alguien va a hablar y pone dijo, preguntó, exclamó o incitó, inquirió, o sea, palabras que hagan relación a la voz o que vaya a hablar, se pone sin punto y en minúscula. Pero cuando no incite que vaya a hablar o que esté realizando alguna acción diferente que no sea de habla, o sea, en definitiva, que sea una acción, se pone un punto y una mayúscula. Estos dos ejemplos son los más utilizados a la hora de la escritura en general. Hay que tenerlos bien en cuenta. Vamos con el siguiente. ¿Cuándo volverás? Preguntó. No tardes. Este es parecido a la primera frase, al primer ejemplo, solo que el preguntó está entre medio, no al final. Cuando una acotación está entre medias, hay que añadirle un guión largo al final y un punto y seguido, para continuar con lo que esté diciendo el personaje. Vamos con la última. ¿Cuándo volverás? Preguntó y añadió: no tardes. Esta es casi igual que la anterior, solo que
en la acotación final, en el guión largo final, vemos que hay 2 puntos y continúa con el diálogo del personaje. Esta también es bastante utilizada cuando se quiere insistir en algo más interesante en la lectura. En los siguientes epígrafes, que esto está extraído de la RAE, también muy interesante. Esto hace referencia a cuando un texto que sigue comienza en la misma línea. Esto es para definir textos narrativos. Pues vemos que pone aquí género de los sustantivos, un punto y un guión largo, y luego continúa con la definición de qué son los géneros de los sustantivos. Esto se utiliza en textos para la escuela o también para enciclopedias, cosas así. Y ya si vamos a obras teatrales, esto es muy fácil y todos sabéis, si habéis leído alguna vez una obra teatral, que pone el nombre del personaje y luego lo que va a decir. Pues aquí tenemos, por ejemplo, a María, un punto y seguido, y el guión largo y lo que va a decir María. Así se van escribiendo las obras teatrales cuando van a hablar los personajes. Terminado el guión, que vemos que no tiene mucha complicación, solo que hay que tener en cuenta ciertos apuntes, vamos a pasar a las comillas. Las comillas, si vosotros sabéis, hay 3 clases de comillas. Primero, las que son tipo triángulo en horizontal. Luego las que son 2 rayitas. Y luego también hay otra que es de una rayita. Las más utilizadas para escribir una novela siguen un orden. Primero se ponen las de triángulo, luego se ponen las de 2 rayas y luego finalmente se pone la de una raya. Hay que seguir siempre ese orden. Pues aquí en el primer ejemplo dice: cuando volví, dije, no tardé mucho. Vemos que empieza con las comillas en triángulo. Que por cierto, las comillas estas se utilizan cuando piensa un personaje, no cuando va a hablar. Tener en cuenta eso. Pues aquí el personaje está pensando que cuando volvió, hay una acotación aquí, como los anteriores ejemplos que hemos estudiado. No tardé mucho. Cierra comillas y pone el punto. Antiguamente en la RAE el punto y final se ponía antes de las comillas, pero ahora se pone después de las comillas. Tened eso en cuenta. El siguiente ejemplo. Cuando volví de mi dulce hogar, no tardé mucho. Vemos que se abre con comillas en triángulos y dentro, si queremos poner otra clase de comillas, no podemos volver a poner las de triángulos, porque si no hay una confusión tremenda. Por eso dije antes lo de seguir un orden. Y aquí, en segundo grado o en grado menor, se pone la de las comillas de 2 rayitas. Como utilizando una cierta ironía en dulce hogar. Y en el tercer ejemplo, cuando volví de mi dulce e irrespetuoso hogar, no tardé mucho. Pues aquí vemos que es lo mismo que lo anterior, solo que están todas las comillas, las de triángulos, las de 2 rayitas y también la de una rayita, como siguiendo una ironía dentro de la ironía, por así decirlo. Es muy fácil esto de las comillas, solo que como el guión largo hay que tener cierto cuidado y fijarse bien. Más adelante os explicaré más usos del guión. Esta clase ha sido la primera para no complicarse, así que espero que os haya gustado. Mi nombre es Elías Enrique Viqueira Lasprilla, más conocido como Eterno. Suscribíos a mi canal de YouTube y también visitarme en Facebook, www.facebook.com/sagaeterno. Un abrazo a todos.